capitalismo ha muerto. Vivimos en el tecnofeudalismo, que es algo mucho peor. Esto es lo que afirma, así comienza la afirmación del economista griego y ex ministro de Economía de su país, Yanis Varoufakis, en una publicación, un video que publicó recientemente. Según sostiene, en este momento, o en algún momento, aunque el capitalismo infecta todo, o atraviesa todo, al menos teníamos unas cuantas horas al día en las que éramos una suerte, o teníamos una suerte de autonomía. Podíamos pretender ser individuos liberales. La anticuada, o esta es una idea anticuada, idea liberal, de que la causa o la casa de una persona es una especie de castillo donde hay una especie de valla en la que nos podemos aislar del resto y podemos ser. Bueno, según Varoufakis, esta ilusión se fue, terminó. Desde el momento en que las grandes tecnológicas se convirtieron en una especie de faros en términos laborales o ideales dentro de la sociedad, afirma que los jóvenes se preocupan las 24 horas del día en sus redes sociales. Saben que cuando publican un video en TikTok, cuando publican un mensaje en Twitter o en X, una fotografía en Instagram, eso que están haciendo se convertirá en parte del portfolio de su yo autopercibido y será utilizado por los entrevistadores de esas grandes tecnológicas o de bancos o de otro tipo de empresas que van a ver ese material, que investigarán o antes para estudiarlo y para ver quién es la persona o en el mismo momento en el que está sucediendo la entrevista laboral, lo que podría influir, en definitiva, en sus futuras carreras. Nos convertimos, según dice, en productores del yo que creemos que querrán que seamos. Una distopía de ciencia ficción que, según Varoufakis, desafortunadamente hoy se convirtió en una realidad. Y si bien reconoce que la cuestión de la vigilancia de estas plataformas, o de las plataformas, ese famoso gran hermano, es un tema de preocupación recurrente entre quienes leen algunos de sus libros, sobre todo sobre tecnofeudalismo, asegura que hay algo que es mucho más amenazante. En lugar de perder el sueño, dice, por lo que saben, deberíamos perder el sueño o quitarnos el sueño por lo que poseen. Las tecnológicas, principalmente, lo que tienen son maquinarias, software e inteligencia artificial que se han convertido en dueñas de nuestra identidad digital y que además tienen la capacidad de modificar nuestra manera de pensar y nuestro comportamiento para convencernos de hacer cosas que son de interés de los dueños de esa maquinaria, lo cual es bastante más aterrador que un gran hermano vigilándonos. Siempre la especie humana ha estado sujeta, o siempre los humanos hemos estado sujetos a la propaganda. Pero lo que el tecnofeudalismo ha hecho es ponernos en contacto muy estrecho con esa interfaz digital con la que interactuamos, de tal manera de entrenarlas para que nos entrenen, para que las entrenemos, para que nos entrenen, para que las entrenemos a infectar nuestro cerebro o nuestras mentes con deseos que son funcionales a los intereses de los dueños de la nube, de los dueños del capital de la nube, como lo llama. Según afirma, es la primera vez que tenemos esta relación dialéctica con aquellos que ahora son dueños de nuestras mentes y o por lo menos poseen un poder sustancial sobre nuestras mentes. El capitalismo de la nube se basa en algoritmos y los algoritmos son asombrosos para infectar nuestras almas
con deseos que se basan en una comprensión profunda de nuestro pasado y que captan o capturan nuestra atención para luego mercantilizarla y venderla al capital o a los capitalistas vasallos que pagan a los dueños del algoritmo una renta por el privilegio de estar en esa nube. El economista griego sostiene que una vez que Internet fue privatizada, en ese contexto de capitalismo de nube, el tecnofeudalismo ha matado al capitalismo. Y lo ha hecho de una manera que es consistente con el triunfo del capital y a su vez con nuestra subyugación como proletarios, como trabajadores asalariados, como gente de clase media e incluso como capitalistas vasallos, al poder de unos pocos concentrados principalmente en Silicon Valley, Estados Unidos, y en las grandes tecnológicas chinas que poseen los instrumentos del tecnofeudalismo, o sea, que poseen ese capital en la nube. Veamos, durante mucho tiempo, los estados tenían la obligación de proporcionarle a cada persona un pasaporte, una licencia de conducir, un documento de identidad, y con esa identificación, cualquiera de nosotros, entrábamos a cualquier lugar o íbamos a un aeropuerto o a donde sea, mostrábamos esa identidad, esa identificación, para decir quiénes éramos, para certificar quiénes éramos. Pero eso no se puede hacer en Internet. No somos dueños de nuestra identidad en línea. No hay forma de que demostremos quiénes somos. La única manera, dice Varoufakis, es rogándole a algún conglomerado de estos que testifique quiénes somos. Por ejemplo, si queremos identificarnos con Google, tenemos que usar nuestra tarjeta de crédito, o de débito, o bancaria, o lo que fuere. Lo que implica que en realidad es el banco o la entidad que nos provee de esa tarjeta quien testifica quiénes somos, o quien lo certifica. Y si después vamos a otro sitio para identificarnos, generalmente, no la mayoría, o no todos, pero sí la mayoría, utiliza el ID que te da Google precisamente para identificarte. Y eso lo que hace en realidad es utilizar el ID del banco que testifica quiénes somos. Bajo esta ecuación, las grandes tecnológicas y las grandes financieras son dueñas de nuestra identidad. Y ese es el principio de lo que Varoufakis denomina tecnofeudalismo. Si lo miramos desde la perspectiva histórica, en el feudalismo, el poder, la cultura política y la economía emanaron o surgieron de la posesión de la tierra. Aquellos que eran dueños, la nobleza terrateniente, se quedaban con el excedente de la renta a costa de la explotación de quienes no poseían la tierra, pero sí la cultivaban, campesinos y vasallos. Simplificando el análisis y la ecuación, el capitalismo lo que hizo fue sustituir la propiedad de la tierra por la propiedad de los medios de producción, de la maquinaria. Fueron los dueños de las máquinas, y ya no solamente los dueños de la tierra, los que produjeron más capital y crearon el mundo moderno que hoy conocemos. Según afirma Varoufakis, el tecnofeudalismo ha estado suplantando, por lo menos en la última década, al capitalismo, con una nueva forma de capital, una forma mutante de capital, que él llama capital de la nube, que es lo que vive en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras portátiles o de escritorio, o en cualquiera de las aplicaciones que usamos. Es un capitalismo que vive en cables de fibra óptica que recorren el mundo a través del fondo de los océanos, en torres de telefonía celular, en granjas de servidores, en algoritmos, que en realidad producen trabajadores que los escriben, bueno, por ahora. Es una nueva forma de capitalismo que ha dado poder a sus propietarios, como Bezos, Musk, etc.
que les dio poder para modificar nuestro comportamiento de tal manera que esos propietarios del capital de la nube pueden extraer riqueza de un nuevo tipo de renta, tanto a los trabajadores o a sus trabajadores, como a nosotros cuando compramos cosas a través de ella, e incluso cuando usamos esas plataformas para producir capital para ellas. Incluso sin saber que lo estamos haciendo. Y además, también convirtió en vasallos a los viejos capitalistas, que ahora tienen que pagar a esas grandes tecnológicas cada vez que alguien compra alguno de sus productos. ¿Por qué? Porque cada vez que cualquiera de nosotros y nosotras entramos, por ejemplo, a Amazon, a Mercado Libre, lo que estamos haciendo es permitiéndole a los dueños de esas plataformas que les cobren un 40% de lo que nosotros pagamos por esos productos a los que están vendiendo esos productos. Al capitalista que explotó a un trabajador para que produciera determinada mercancía y que explota a un determinado trabajador para que sea quien venda esa mercancía. Antes los señores feudales tenían tierra. Ahora el tecnofeudalismo tiene un tipo de tierra digital construida por enormes cantidades de capital en la nube, y la renta de la nube es lo que le permite generar su gran acumulación. Estamos hablando de muchísima guita. Varoufakis sostiene que el primer experimento de este tipo fue Apple con el Apple Store o con la tienda de Apple de sus iPhones. Sus diseñadores en un primer momento crearon 3-4 aplicaciones. Y a su entender, de Varoufakis, la genialidad de Steve Jobs fue abrir ese mercado o abrir esa store a creadores o a la creación de desarrolladores de aplicaciones de otra índole. Sin importar el tamaño de estos, desde individuos hasta grandes compañías que se dedicaban a este desarrollo, les cobraba un 40% de lo que pagaran los usuarios de iPhone para poder estar en esa plataforma en la que se iban a poder descargar o comprar esas aplicaciones. Así produjo una enorme cantidad de dinero tan solo por tener la exclusividad de ser el dueño de ese repositorio de aplicaciones que solo podían acceder a aquellas personas que tuviesen ese determinado tipo de celular. Ese modelo de negocio después lo iba a replicar Google con el Google Store. Y eso se replicó en otras experiencias. Según afirma Varoufakis, el gran impulso del capital en la nube, como lo conocemos hoy, fue posterior a la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008, en la que prácticamente todos los grandes bancos de Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa terminaron quebrados. Todos, en su mayoría, en mayor o menor medida, tuvieron que ser rescatados por los estados, o sea, por los pueblos de esos países que pagan religiosamente sus impuestos. Sus gobiernos emitieron alrededor de 35 billones de dólares. Trillions en anglosajón, estamos hablando de millones de dólares. Para reponer ese capital financiero que la especulación y la irresponsabilidad de los bancos había destruido. En simultáneo, en ese momento, impusieron a todos esos pueblos las famosas medidas de austeridad. Según relata, los capitalistas tomaron ese dinero, el capitalismo tradicional tomó ese dinero que habían emitido los gobiernos o los bancos centrales y lo utilizaron para comprar sus propias acciones en los mercados o en las bolsas, porque de esa manera sus acciones subían de precio
aunque en realidad no produjeran o no vendieran mucho más de lo que ya venían haciendo, dado precisamente ese contexto de austeridad. Sus bonificaciones estaban atadas a los precios de sus acciones. Los únicos capitalistas que tomaron ese dinero del sector financiero impreso por los bancos centrales para invertirlo realmente en capital real fueron Jeff Bezos, los Googles, los Apples del mundo. Y lo invirtieron en este capital de la nube. Por el devenir histórico, seguramente estos habrían crecido de todas formas. Pero la gran crisis financiera y el modelo o el modo en que los gobiernos respondieron a esa crisis provocó que ese crecimiento aumentara exponencialmente y fuese muchísimo más rápido. Por otro lado, Varoufakis afirma que hay una suerte de creencia que capitalismo y democracia son de alguna manera una especie de socios o compañeros, cuando ciertamente es lo opuesto. El capitalismo surgió en el siglo XIX precisamente en un momento donde no había democracia. El liberalismo, que defiende el derecho de los propietarios, tergiversó la narrativa al respecto. La democracia es el sistema de gobierno donde los pobres gobiernan porque son la mayoría. Es por ello que el término democracia liberal es un absurdo, es una contradicción histórica. Lo que existió, según Varoufakis, es una autocracia del capital, donde transcurren elecciones más o menos regularmente, que a su vez legitiman la ausencia de democracia y la completa dominación y hegemonía del capital. Cuando el capitalismo mutó al capital en la nube, la ilusión de la democracia liberal comenzó a fragmentarse. Y en su lugar tenemos lo que todos reconocen hoy como un sistema de vigilancia perfecta que ha provocado que vivamos en una servidumbre voluntaria. Una transferencia voluntaria de nuestros datos a ese gran hermano que ya no son los estados. Simplemente es una nueva clase dominante que controla y posee los medios de computación, los medios de modificación del comportamiento, a lo que Varoufakis llama el capital en la nube. Y el mayor truco de estos es darnos la sensación de que tenemos el control sobre nuestras aplicaciones, de amar lo que hacemos y de compartirlo todo el tiempo. Así como el marxismo siempre ha dicho que la peor servidumbre, la peor esclavitud es aquella a la que nos sometemos de manera voluntaria, el capital en la nube es la apoteótesis de esa servidumbre voluntaria porque nos da las herramientas que deberíamos tener, que nos merecemos tener. Y la pregunta no es si debemos o deberíamos no utilizarlas esas herramientas, sino quién es el propietario y cuál es el efecto de estos derechos de propiedad para estos muy pocos en la distribución desigual de capital en la nube para la sociedad, para la naturaleza, para la catástrofe climática, para la forma de organización de nuestra vida cotidiana individual y colectiva. Según Varoufakis, todo esto es el origen para comprender la guerra que hoy está enfrentando el planeta en este enfrentamiento, valga la redundancia, entre Estados Unidos y China. Esta disputa no es ni por Taiwán, ni porque en China gobierna el Partido Comunista, es por el choque tectónico que significa el control del capital en la nube, porque son solo estos dos países los que han desarrollado una gigantesca nube ficticia. La diferencia que se desata es que en Estados Unidos el sistema financiero especulativo, representado por Wall Street, nunca estuvo dispuesto o de acuerdo con ceder el monopolio del sistema de pagos dolarizado a las grandes tecnológicas. En China, aplicaciones como WeChat de la empresa Tencent
permite hacer todo lo que hacen Netflix, Airbnb, Uber, Facebook, WhatsApp, la que quieran poner, pero además tiene todas las funciones de una aplicación bancaria gratuita que está respaldada por el Banco Central chino, lo cual otorga niveles de seguridad que ninguna aplicación en Occidente podría garantizar. Lo que a su criterio aceleró el crecimiento chino en este último tiempo fue fundamentalmente la guerra en Ucrania, algo de lo que hemos venido charlando, y la utilización del dólar y del sistema de pago SWIFT como un arma de guerra para sancionar a Rusia, que dicho sea de paso, también le confiscaron entre 350 y 400 mil millones de dólares que pertenecían al Banco Central ruso. Ese hecho provocó que el sur global comprendiera que lo que estaba haciendo o lo que le estaban haciendo a Rusia, tranquilamente se lo podrían hacer a cualquiera de sus países. Y eso, entre otras cosas, provocó que monarquías que históricamente fueron aliadas de Estados Unidos, como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos, se unieran a los BRICS, que en realidad, según entiende este economista, es acercarse a China, que creó un mega sistema de pagos mucho más avanzado que el norteamericano. Para Varoufakis, estas son dos expresiones de lo que entiende ladrones de la nube. No distingue entre, o por lo menos no en esto que les decía, no distingue entre Estados Unidos y China. Afirma que el gran juego que hoy se está viviendo está dado por cómo se posicionen los demás actores respecto de este choque entre tecnofeudalismos. Quizás esta sea una de las pocas discrepancias que tengamos con el análisis que realiza Varoufakis, dado que no se pone el foco también en la diferencia de uso de ese bien social de una u otra experiencia, que lógicamente está dada por quien controla o condiciona las Big Tech. De un lado, el libre mercado representado en una decena de magnates en Occidente y en el otro, el Estado chino gobernado por el Partido Comunista. No son lo mismo. La solución que encuentra a este gran problema que enfrenta la humanidad no es desaparecer las aplicaciones, no es desaparecer el capital en la nube, ni luchar contra ellas, porque han sido un gran aporte en muchos sentidos para la humanidad. Lo que dice que hay que hacer es socializarlas. Tomar el control de los derechos de propiedad de ellas y redistribuirlas entre quienes producen. O sea, entre todos. Porque hoy todos producimos capital en la nube, en nuestras publicaciones, en nuestros videos, en nuestras codificaciones, con educación pública que contribuye a la colecta de datos que son necesarios para programar inteligencia artificial. Su propuesta es la creación de una sociedad donde estas aplicaciones, estos algoritmos, esta inteligencia artificial sean de propiedad común, precisamente dado que son un bien común, o que en eso se han convertido. Y según afirma, proponer y pensar en esa socialización resulta menos utópico que intentar regular a estas grandes tecnológicas mediante un Estado nacional. Y es por ello que, a su entender, debería gestarse un movimiento internacional progresista que tome el control de esa maquinaria, de esos algoritmos, de esa inteligencia artificial y las ponga a trabajar arduamente en nombre de la humanidad. Volviendo a la discrepancia con Varoufakis, quizás sea la ceguera eurocéntrica y occidental la que no permite ver que ese proceso de socialización o en ese proceso de socialización, China nos marca un posible camino. Y que además nos lleva décadas de ventaja.